Esta famosa agencia de la ONU para la infancia, la UNICEF, ha revelado datos desgarradores de lo que ha ocurrido en este 2023. Lo han calificado como el año más mortífero registrado para los jóvenes que viven en la ocupada Cisjordania. Porque por lo menos la ONU reconoce que Cisjordania, la Franja de Gaza, eran Palestina. Es lo que queda de Palestina bajo la ocupación de Israel. En medio de una intensificación de las acciones policiales y militares de Israel en estas zonas ocupadas, derivadas de la guerra en curso que se vive en la Franja de Gaza, o en lo que quedaba de la Franja de Gaza, lanzaron un comunicado y la UNICEF describió un aumento de la violencia relacionada con el conflicto. Este año, en Cisjordania, 83 niños han sido asesinados en las últimas 12 semanas. Más del doble de la cifra total de todo el 2022, o hasta donde ellos tienen conocimiento. En el comunicado, la agencia se refiere al mortal ataque de Hamás sobre Israel a principios de este año y revelan que los niños que viven en Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, han estado experimentando una violencia demoledora durante muchos años. Pero la intensidad de esta violencia aumentó dramáticamente desde los horrores que se vivieron por el ataque del 7 de octubre del grupo Hamás a Israel. En consecuencia, Israel tomó medidas y entre esas medidas ocurrieron graves violaciones contra los niños, en particular asesinatos y mutilaciones por parte del ejército o la policía de Israel en Cisjordania. Ni siquiera se están contando los miles de niños que han perdido la vida en la Franja de Gaza. La UNICEF instó a todas las partes involucradas de la ONU, los países en general, que tomen conciencia porque se debe proteger el derecho más básico de los niños, que es simplemente su derecho a estar vivos. Y es algo que Israel no quiere permitir. Justifica sus ataques, sus acciones, por el ataque que hizo Hamás el pasado 7 de octubre. No se habla de los ataques que hace Israel a la Franja de Gaza. No se habla acerca de todos aquellos que lamentablemente han perdido la vida durante todo el tiempo que lleva Israel ocupando Palestina, dejando la mínima Cisjordania y por supuesto la mínima parte de la Franja de Gaza, que ahora es solo la zona sur, porque el norte está siendo bombardeado. Bueno, también el sur, pero lo utilizan como pretexto refiriéndose a que ellos solo atacan la zona norte. Hubo un video que se compartió a través de las redes sociales esta semana de lo que se presume sería una militar en Israel, parece ser una mujer de Israel que habría realizado unas detonaciones con sus armas. Y estas detonaciones las hace sin mirar, sin tener ningún objetivo, simple y sencillamente un ataque. Donde caiga su bomba, su disparo, no importa, siempre y cuando ellos ataquen lo que es la Franja de Gaza, e incluso se observa, se escucha a las personas riéndose a sus alrededores por los ataques. Al menos 124 niños palestinos han sido asesinados en Cisjordania en lo que va de este año, de los cuales tenemos que hacer hincapié, 83 perdieron la vida en las últimas 12 semanas. Más de 576 también han sufrido lesiones en ese territorio de Cisjordania, incluyendo mutilaciones, porque presuntamente Israel dice que los niños
a los que atrapan en las calles, a los que luego en los videos observa que son arrastrados, los atrapan por arrojar piedras a los tanques. Hay unas imágenes en las cuales, hay una imagen en particular de caricaturizada de un tanque militar de Israel con la bandera de Israel enfrentándose a un niño con una piedra en la mano. Esa es la guerra de Israel. Eso es lo que vamos a recordar siempre de Israel. Una imagen completamente desgarradora. Y por supuesto, toda la parte exterior de esa imagen son edificios destruidos. A principios de esta semana, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a las fuerzas de Israel a poner fin a los asesinatos ilegales en Cisjordania, donde las tropas de Israel mantienen su ocupación militar desde 1967. Décadas de ocupación ilegal, cometiendo atrocidades, y la ONU nunca dijo nada. La ONU nunca hizo nada. Ninguno de los países ha hecho absolutamente nada desde 1967. La Oficina de Derechos Humanos señaló que hay un fuerte aumento de los ataques aéreos en zonas densamente pobladas, campos de refugiados, donde había niños principalmente entre las víctimas. Sugirió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que los soldados de Israel habían incitado a los colonos a participar en la violencia contra los palestinos locales, porque era su derecho, porque era su obligación. Esta oficina también advirtió sobre un rápido deterioro de la situación de derechos humanos en Cisjordania. Ya no hablan de la Franja de Gaza porque esa es una situación completamente diferente, porque en la Franja de Gaza no hay derechos humanos. Si estás en la Franja de Gaza, eres un objetivo, porque así lo ve Israel. Exigen un fin inmediato del uso de armas, medios militares durante las operaciones de aplicación de la ley, y el fin de la detención arbitraria y los malos tratos de los palestinos. Lo exigen, pero recordemos que Israel no toma en consideración las sugerencias que le da la ONU. Incluso ya se manifestó Benjamín Netanyahu en su momento en contra de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que prácticamente ya lo compraron los del grupo Hamas, un grupo que no tiene recursos económicos a diferencia de Israel, pero que supuestamente ya lo compraron y que por eso en este momento se está manifestando en favor de los palestinos cuando debería de hacerlo en favor de Israel, al igual que Estados Unidos, porque ellos recibieron un ataque cuando ellos son los que están ocupando el territorio palestino. Las condiciones en Gaza también se han convertido cada vez más terribles para vivir desde que comenzó esta última guerra. Hay ataques aéreos, operaciones terrestres, han dejado más de 20,000 muertos y más de 500,000 heridos. Según los datos oficiales, muchas de las víctimas son mujeres y niños porque los ataques son en refugios, donde supuestamente las mujeres, los niños, los adultos mayores deberían estar sanos y salvos. El ataque de Hamas del 7 de octubre se cobró la vida de 1,200 personas en Israel. La respuesta de Israel ha dejado más de 20,000 personas sin vida, de los que se tiene conocimiento. Se presume son casi 30, incluso más porque muchos continúan bajo los escombros. A pesar de todo esto, y de que la ONU condena los ataques de Israel, vemos cómo tan es completamente insignificante que Estados Unidos, lo comentaba el sábado en el en vivo, que Estados Unidos acababa de aprobar una venta de armas de emergencia de Israel,
por un valor de $147.5 millones. Este es el costo o lo que va a pagar Israel para comprar 57,000 proyectiles de artillería de 155 milímetros y espoletas, cebadores y cargas asociados al mismo. Esto es lo que le va a dar a Estados Unidos a Israel para que continúe sus ataques, sin importar el alto al fuego que solicitan casi todos los miembros de la ONU. En el Consejo de Seguridad, donde se encuentran menos países, solo los principales, incluyendo a Estados Unidos, a Rusia, todos votaron por un alto al fuego, menos Estados Unidos, porque él necesita este conflicto, él quiere este conflicto. Por eso están aprobando esta venta de armas. Por eso están aprobando este tipo de ataques que realiza Israel todo el tiempo y se quedan callados. Se quedan completamente callados todos. Porque prefieren continuar fingiendo que no pasa nada en Cisjordania, en la Franja de Gaza, ocultando incluso la información. Lo comentábamos también en el en vivo. En Meta ni siquiera puedes hablar ya de este tema porque te bloquean. Y la situación en este 2023 ha sido desgarradora para los palestinos. Y no solo en este 2023, durante años, durante décadas. Y nadie había volteado a ver esta región hasta que un grupo tomó la decisión de atacar de regreso, de defenderse. No estamos aprobando, eso sí es algo que tenemos que dejar muy en claro, lo dijimos desde el año pasado. No aprobamos el ataque de Hamás contra Israel, que se cobró la vida de 1,200 inocentes. Pero así como no aprobamos ese ataque, tampoco la respuesta de Israel, porque fue una respuesta muy violenta y completamente diferente, desigual. Porque mientras Hamás tenía un misil, Israel tenía 20. Y se ha demostrado en los ataques que ocurren todos los días, a excepción de cuando hubo un alto al fuego de 5 días que acusaron a Hamás de haber eliminado el alto al fuego porque empezó a disparar contra Israel. Así que la situación va a continuar durante unos meses más, porque eso es lo que dice Israel que va a pasar. Hasta el último miembro de Hamás, sin importar si es un adulto, una mujer o un niño. Hasta el último miembro de Hamás o palestino, lo que ocurra primero. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.